2 años han pasado desde aquel 14 de noviembre en el que el país no durmió para sacar a Manuel Merino de la presidencia. Ese 14, tras varios días de protestas, Inti Sotelo de 24 años y Brian Pintado de 22 fueron asesinados. La policía fue señalada como la responsable. La fiscalía también apuntó a Merino, a su premier Antero Flores Arauz y a su ministro del Interior Gastón Rodríguez como autores por omisión impropia de las 2 muertes y de las lesiones de más de 70 personas. La fiscalía intentó llevar la denuncia contra Merino a juicio, pero el Congreso se lo negó. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales lo blindó junto a sus ministros gracias a un vergonzoso informe elaborado por Alejandro Cabero. Pero ¿qué decía la denuncia fiscal de 148 páginas con testimonios y un sinfín de documentos de Estado que Cabero mandó al tacho? Aquí un resumen. La Fiscalía concluyó que las muertes y lesiones ocurrieron como directa consecuencia de la intervención de policías que habrían actuado en evidente uso desproporcionado de la fuerza. Con las pericias se determinó científicamente que Inti y Brian murieron a causa de perdigones de plomo. En los 2 casos, por las zonas vitales del cuerpo, por el número de proyectiles y por la dirección del disparo, quienes descargaron podrían haber sabido que ocasionarían la muerte y sin embargo decidieron disparar. Los perdigones que mataron a Inti y Brian fueron lanzados a través de una escopeta o un arma similar, precisamente el tipo de arma que emplearon los policías que estuvieron en las marchas del 14 de noviembre. Los otros heridos también mostraron lesiones relacionadas con el material con el que se abasteció a la policía ese día. Las unidades policiales usaron lanzagás y escopetas de caza, así como agentes químicos y munición no letal, perdigones de goma por ejemplo. Coincidentemente, para el 12 y 14 de noviembre, se incrementó el abastecimiento de material lacrimógeno y municiones no letales a esos grupos policiales. Lo más increíble de todo es que el propio Ministerio del Interior reconoció el uso abusivo de la fuerza en un informe del 29 de enero del 2021. El informe fiscal también enumera el pésimo manejo de la crisis por parte de Merino y su gente. Apenas se instaló en Palacio, Merino se equivocó y llamó al ministro del Interior de Vizcarra, César Gentille, para preguntarle qué estaba haciendo para controlar los desmanes, pero Gentille le aclaró que él ya no era ministro. Merino contestó antes de cortarle: eso quería saber. En otro momento, según testimonio del exdirector de contrainteligencia de la DINI, Christian Schambaer, el mismo 14 de noviembre, cuando ya se reportaban 19 lesionados en las marchas, Merino expuso que debía declararse el estado de emergencia para que las Fuerzas Armadas intervengan. A Merino y a su gabinete intentaron alertarles de la gravedad de las protestas, con 2 sobres de inteligencia que indicaban del riesgo de escalamiento de la violencia y con 2 reuniones presenciales el 12 y el 14 de noviembre. Fue en esta última cita cuando se enteraron de la muerte de Inti y Brian. La fiscalía argumentó que Merino, Antero y Gastón Rodríguez sabían de las protestas desde el primer día de su gobierno y sobre todo tenían la capacidad de corregir la actuación policial que produjo las muertes y lesiones, pero no lo hicieron. No solo se les señaló como presuntos responsables de omisión impropia, sino que también se les acusó de actuar con dolo eventual, es decir, que si bien ellos no buscaron directamente las lesiones y las muertes, sí sabían que era altamente probable que estas ocurrieran y aún así persistieron en no hacer nada. ¿Y saben cuál fue la justificación de Merino para no hacer nada? Que pensó que las marchas acabarían en 2 o 3 días porque había un partido de la selección peruana. Pero nada de lo expuesto en la denuncia fiscal convenció a Cabero ni a los otros 6 congresistas que salvaron a Merino y a sus ministros de la cárcel. Todo lo contrario, Merino ha sido reivindicado por personajes del Congreso tan ultras como él. Y después se preguntan por qué su posición está tan quemada.